Bueno, y aunque poco a poco algunas empresas vuelven a la normalidad o nueva normalidad, como le decimos ahora, con el tema de la pandemia todavía hay muchas personas que están recurriendo al teletrabajo porque esa es la exigencia de la empresa. Pero también hay muchas dudas al respecto y es por eso que hoy queremos conocer qué puedo exigir y qué me pueden exigir a mí de parte de la empresa. Hoy contamos con la presencia del abogado Gabriel Espinosa Carro, que nos va a ayudar en esta mañana y nos orienta en este tema. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Feliz de estar aquí nuevamente ayudándoles con estos temas. Un placer. Iniciemos con una consulta que muchos pueden tener en este momento. Se firmó un contrato cuando arrancó el tema de la pandemia, pero ahora la normalidad empieza a cambiar un poco. ¿Se debería de verificar ese contrato o modificar con estas nuevas circunstancias? Sí, vamos a ver. Es importante tener en consideración que efectivamente la herramienta del teletrabajo, esta nueva forma, bueno, no tan nueva, pero esta nueva forma en nuestro país de prestar los servicios, calzó casi que a la perfección con el tema del contexto en el que nos encontramos, donde evidentemente uno de los lineamientos más importantes es el del distanciamiento social y evidentemente el quédese en casa, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que tener en consideración que efectivamente el marco jurídico que hace algunos meses se emitió desde la Asamblea Legislativa para el teletrabajo, pues se ha acoplado, digo nuevamente, perfectamente a las exigencias que hoy en día tienen las empresas debido a este contexto. Ahora, ¿qué pasa? Debido a que este marco jurídico se promulgó precisamente pensado para un proceso y para un contexto específico en el que no existía una pandemia, evidentemente nadie se esperaba lo que nos está sucediendo en este momento, pues sí que es importante que las partes efectivamente cuando están pensando en regular las condiciones a través de las cuales una persona ya no va a prestar su trabajo de forma presencial, sino que lo va a hacer de forma teletrabajada, pues se haga a través del famoso contrato de teletrabajo, ¿verdad? Ahora, en vista de que las circunstancias van cambiando poco a poco, siempre es recomendable, nosotros siempre sugerimos que cambios en las condiciones de trabajo que sean de gran relevancia, como por ejemplo que la persona ya no preste sus servicios todos los días de la semana a través de teletrabajo, sino que en vista de que las empresas van retomando poco a poco sus labores presenciales, este tipo de cambios específicos sí se vayan documentando nuevamente. Entonces, desde una perspectiva estrictamente legal, claro que será importante que si la empresa que está nuevamente empezando operaciones presenciales requiere la presencia, valga la redundancia, de las personas trabajadoras nuevamente en el lugar o en el centro de trabajo, pues lo haga de una forma adecuada, y eso implicaría desde todo punto de vista que ese contrato o ese adendum de teletrabajo que se firmó cuando de repente tuvimos que mandar a todas las personas para la casa tenga ciertas modificaciones, ¿verdad? Principalmente estas relacionadas a cuántos días voy a teletrabajar o cuántos días voy a prestar el servicio ya de forma presencial, ¿verdad? Ahora, abogado, el tema de la pandemia aceleró el teletrabajo y muchos de los trabajadores tal vez no cuentan o no contaban en su momento con el equipo para llevar a cabo o realizar sus labores de la mejor manera. El patrono en estos casos puede ser más flexible, dar tiempo por las circunstancias. Sí, correcto. Vamos a ver, nuevamente topamos tal vez con la pequeña inconsistencia en la que el marco jurídico no estaba desarrollado para el contexto de la pandemia, ¿verdad? Pero eso no significa que la ley no brinde cierto margen de flexibilidad para que las partes en el ejercicio de la negociación puedan pactar algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el tiempo de trabajo. De hecho, la ley para regular el teletrabajo en más de una ocasión cita que los horarios de la persona trabajadora pueden ser flexibles si la empresa así lo permite. Entonces, una persona que recién ingresa a teletrabajo, que no está acostumbrada a prestar sus servicios bajo esta modalidad, que se está acomodando precisamente a sus obligaciones prestadas ahora de trabajo remoto, ciertamente puede negociar con la persona trabajadora, pues, que el cumplimiento de estas obligaciones que mencionamos no sea de forma tan directa como lo era en el trabajo presencial, sino que precisamente se presten a través de la medición de cumplimiento de metas, de objetivos, y que permite ciertamente esta flexibilidad a la hora de cumplir con sus labores, ¿verdad?
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, el uso del Internet? Que incluso mucho se ha hablado en estos días porque ha dificultado un poco para el trabajador que necesita estar conectado al 100% en su jornada laboral y tal vez el Internet que tenía en casa era muy básico y ya no es suficiente para las obligaciones laborales que tiene. ¿Cómo se negocia esto, patrón o trabajador? Porque es ¿verdad? Claro. Un recurso vital en la realidad del teletrabajo. Sí, vamos a ver, aquí tal vez este es uno de los puntos más importantes que trajo consigo la ley, porque antes de tener este marco legal, precisamente esta cuestión de quién se encargaba de correr con los costos para que la persona pudiese teletrabajar desde su domicilio, era tal vez algo que se prestaba para la inseguridad y que entonces ni la persona trabajadora ni la parte patronal quisieran implementar la figura del teletrabajo, ¿verdad? Entonces, la ley, previendo y tratando de corregir esta inconsistencia que se encontraba en la práctica antes de su entrada en vigencia, nos trajo dos circunstancias bastante interesantes. La primera es, tal vez denominémosla la regla legal, es decir, lo que nos dice la ley es que en principio es el patrono quien se tiene que encargar de entregar el equipo y proveer el mantenimiento necesario. Se debería de encargar de cubrir también los costos, por ejemplo, la legislación habla de la energía, curiosamente no habla específicamente del término de Internet, de acuerdo a los factores de medición y la negociación que pueda tener con la persona trabajadora. Entonces, digamos que por ahí ya la ley nos dice primero esto, pero en aras de fomentar que el teletrabajo se implemente en la práctica y no solamente que quede formalmente establecido en la legislación, pues la ley también previó la excepción a esa regla que mencionamos, y es que si la persona teletrabajadora voluntariamente quiere poner de su propia responsabilidad las herramientas de trabajo, correr con los costos relacionados a la energía, por ejemplo, al internet, al teléfono, etcétera, puede hacerlo de esa manera y tiene que quedar así pactado expresamente en el contrato de teletrabajo o en el adendum de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, digamos que la ley nos da cierto margen para que primero sea el patrono el que tenga que correr con estos costos, que en términos generales podríamos entender como herramientas de trabajo, pero si la persona teletrabajadora voluntariamente lo propone, puede esta persona también correr con dichas herramientas y con dichos costos. Ahora, hablando de herramientas, ¿verdad? En la oficina tal vez tengo la computadora, el escáner, la fotocopiadora que necesito para desempeñar mi trabajo, no los tengo en casa, yo podría solicitarle a mi patrono que todo ese equipo, que evidentemente pertenece a la oficina, lo pueda trasladar a casa para desempeñar mis labores. Sí, y efectivamente así se hizo en más de una ocasión. Nosotros tenemos conocimiento en la práctica de que ante la premura de implementar el teletrabajo y precisamente ante la falta de preparación que podían tener las personas en su domicilio, la empresa, pensando en esta circunstancia, pues lógicamente les prestó las herramientas de trabajo que tenían en la oficina, las que fuesen necesarias para que la persona preste adecuadamente sus servicios. Pero aquí tal vez es donde viene ya la sugerencia para la parte patronal que nos está viendo en este momento y para la parte trabajadora. Evidentemente, dentro del documento que estamos llamando contrato de teletrabajo o adendum de teletrabajo, es importante sentar las responsabilidades del caso por si algo le sucede precisamente a esas herramientas de trabajo por una actitud negligente, imprudente o incluso maliciosa de la persona teletrabajadora, porque de lo contrario podríamos caer en la situación en la que nuevamente esta inseguridad jurídica, al no saber quién se hace cargo de lo que le suceda a las herramientas de trabajo que salieron de las instalaciones de la empresa, pueda causar un conflicto que a la larga pudimos haber prevenido si hubiésemos establecido eso documentalmente de una forma correcta. Ahora, otra de las cosas que preocupa a los trabajadores es que el uso de su teléfono celular personal. Reciben mensajitos, llámeme, y cuando se dieron cuenta y pagaron el recibo, se les duplicó en algunos casos. ¿Cómo hacemos con esto? Sí, bueno, esa es una pregunta tal vez de las más frecuentes que tenemos, porque efectivamente la ley no necesariamente dispone absolutamente nada de cómo regular este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en consideración nuevamente lo que nos dice la ley respecto de la regla y la excepción que hablábamos hace algunos minutos, en el sentido de que si el teléfono se convierte eventualmente en una herramienta de trabajo, es decir, la persona teletrabajadora tiene que utilizar su teléfono constantemente para atender cuestiones
planes de negocio, pues ahí se abre la puerta precisamente para que posiblemente sea el patrono el que tenga que cubrir los costos del incremento, es decir, del uso no regular sino profesional del teléfono como tal, o incluso pensando también en riesgos jurídicos que se pueden abrir para la parte patronal, y nuevamente aquí la importancia de la regulación entre las partes a través del contrato o del adendum es que precisamente el uso de ese teléfono posteriormente se pueda interpretar incluso como salario en especie, ¿verdad? Ok. Ahora, por ejemplo, para aquellos trabajadores que se les dijo, necesito que estén conectados toda la jornada laboral, aunque se vaya la luz, hay que resolver de alguna manera este tema, entonces tuvieron que adquirir un tipo de batería, un UPS, y eso evidentemente fue un costo, una inversión para el trabajador. ¿Quién lo asume? Bueno, nuevamente aquí yo creo que podemos partir de la premisa en que la ley nos establece que en principio debería ser el patrono el que corra con los costos de esto que podríamos interpretar, si entendemos el término herramienta de trabajo en sentido amplio, ¿verdad? Pero en fomento de lo que nos dice la ley para promover el teletrabajo voluntariamente y negociado con la parte patronal, la parte trabajadora tiene la libertad de asumir justamente esos costos, por ejemplo, de este tipo de herramientas para evitar desconexiones abruptas. Ahora, por ejemplo, el trabajador está en casa llenando algunos formularios, haciendo sus labores, se quema el bombillo y, bueno, no veo bien, obviamente, utilizo una escalera, voy a hacer el cambio del bombillo y me caigo. Y esto genera un accidente. ¿Qué cobertura tiene el trabajador cuando puede generar, verdad, un accidente en casa en mi jornada laboral? Claro. Bueno, este es otro de los temas tal vez que más se presta para la interpretación, porque lo que nos dice la ley para regular el teletrabajo es que será un accidente laboral aquel que se dé con causa o con ocasión del teletrabajo prestado. Entonces, pareciera ser que si nosotros le damos una lectura muy rigurosa a ese artículo de la ley para regular el teletrabajo, accidentes comunes y corrientes que nos pueden suceder en la casa, por ejemplo, el que usted menciona, o me caigo mientras me estoy bañando, o me tropecé en las escaleras, me corté un dedo mientras hacía el almuerzo, quedan ciertamente excluidos de la posibilidad de que se entienda que este fue un accidente de trabajo, ¿verdad? O sea, esa lectura de con ocasión del teletrabajo nos podría llevar a eso. Ahora, ¿qué sucede? Que tal vez ante la prestación del teletrabajo y entendiendo que ahora el domicilio como tal se puede ver incluso en cierta medida como un centro de trabajo, de aquí en adelante a la larga esta interpretación, esta lectura tan rigurosa del artículo no sea la que vaya a ser utilizada por, en este caso, el Instituto Nacional de Seguros, que es finalmente quien decide si había un accidente de trabajo o no desde la perspectiva del teletrabajo. Pues entonces, a la larga, lo más conveniente sea que en este tipo de situaciones, por ejemplo, sea prudente para la parte patronal reportar el accidente como tal al Instituto Nacional de Seguros, y que a partir de la legislación nueva que tenemos sea esta institución la que determine si realmente estábamos ante un accidente de trabajo o no, porque de lo contrario el riesgo más bien podría surgir para el patrono de no haberse reportado en su momento y de forma adecuada. Muy bien, abogado, le agradecemos mucho su tiempo, que nos explique con tanto lujo de detalle esto que es nuevo para la mayoría de los trabajadores. Claro, le agradecemos mucho. Con muchísimo gusto. Gabriela Espinosa Carro. Así es.